Otra de las charlas, de las entrevistas que a mí me gustan, en este caso con Roberto Durrié. ¿Quién es él? Doctor en Derecho de la Universidad de Oxford y especialista en temas de lavado, narcotráfico y crimen organizado. Roberto además es asesor en el Senado de la Nación y viene a compartirnos su visión acerca de esta problemática. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo andan? Gracias por la invitación. Por lo pronto yo ya me siento cómodo porque curiosamente ya nos conocemos de antes, ¿viste? Cuando ves a alguien y dices, ¿de dónde te conozco? Bueno, nos conocemos de algún evento político cristiano que se realizó en el Colegio Máximo, ¿no? Exactamente, con los jesuitas. Que doy fe que, hablando fe cristiano, doy fe que dio una disertación muy muy interesante, Roberto, así que espectacular que estés acá. Bueno, muchas gracias. Sí, un lujo tenerte, Roberto. La verdad que entendimos que no abordar el tema del narcotráfico iba a ser una omisión por parte nuestra, así que inmediatamente pensamos en vos, más allá de que tenemos muchos amigos en común, estudiamos en la misma casa, tenés una muy buena visión y bueno, nada, para que podamos charlar un poco. También nos acompaña José Sánchez Orondo, un amigo de la casa y amigo mío personal también. José es referente de Abogados de Pie y también miembro del Consejo Directivo del Colegio Público de Abogados. Buenas, qué placer estar acá teniendo esta conversación sobre un tema tan importante que es la lucha contra el narcotráfico. Sí, tremendo. Por ahí la primera pregunta que te haría, Roberto, es si realmente esa es una problemática que hoy vive la Argentina, ¿no? El lavado, el narcotráfico, el crimen organizado. Sí, de esto no caben dudas. Creo que la problemática del narcotráfico, yo la llamaría más bien la problemática del crimen organizado, ¿no? Porque el narcotráfico no es ni más ni menos que una empresa del delito que por distintas circunstancias fácticas y empíricas del territorio, de la jurisdicción, desarrolla el negocio de la venta de drogas. Pero así como desarrollan el negocio de la venta de drogas, también se pueden dedicar, y se dedican de hecho como empresa del delito, a la trata de personas, a la venta de armas, al robo, a la extorsión, al secuestro extorsivo, virtual o concreto, y a distintas prácticas criminales, ¿no? Así que sí, la realidad es evidente que se trata de una preocupación grande de la ciudadanía, de todos sus sectores sociales, de los sectores sociales bajos, medios y altos, todos desde su problemática, y eso se ve reflejado, si se quiere, en que todos los candidatos a presidente han traído esta problemática, la han puesto en el tapete de discusión. Casi como un tema prioritario. Casi como un tema prioritario, y me parece muy importante que lo hayan hecho todos, porque para hacer frente a esta problemática se necesita de la cooperación y la coordinación y el consenso de todos los espacios políticos. Acá gane Macri, gane Scioli, ninguno de ellos va a poder enfrentar esta realidad que nos es común a todos, ¿no? Creció mucho, Roberto. ¿Cómo fue creciendo o generándose este proceso? Porque siempre se habló de que la Argentina era un país de consumo durante muchos años. Después se empezó a hablar de que la Argentina empieza a ser un país de tránsito, y ahora resulta que empezamos a escuchar y ver efectivamente que la Argentina no solo empieza a ser un país de tránsito, sino también empieza a ser base de organizaciones, digamos, criminales. Sí, de alguna manera tu pregunta va orientada a un diagnóstico, es decir, ¿por qué llegamos a esta realidad? Exacto. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Qué circunstancias nos llevaron a vivir esta realidad presente? Y bueno, la realidad es que son distintos factores. Yo tengo algunas publicaciones en donde traté de responder por qué un país como la Argentina ha llegado a ser un territorio fecundo para el desarrollo del crimen organizado, ¿no? Entonces, en base a esta pregunta, desarrollé un diagnóstico para poder, luego de ese diagnóstico, poder ofrecer propuestas concretas de transformación. Identifiqué ocho factores que son los que nos han llevado a esta situación. Y una característica previa, antes de entrar a mencionar estos 8 factores, son multidisciplinarios. No es una causa, claro, sino que son muchas y de diferentes áreas. Por ejemplo, una realidad es características geográficas de nuestro país. Nuestro país es el 8º país más grande del mundo, con unas fronteras abiertas y vulnerables. Esto lo hace atractivo para el intercambio no solamente de la mercancía de la droga, del contrabando y la movilización, sino también de la movilización de personas, de armas, de otros productos relacionados con el crimen, y también del dinero procedente de la actividad criminal. Entonces, si a esto le agregamos una estructura geográfica nuestra, le agregamos la incapacidad del Estado en los últimos años de haber generado programas de radarización, y además también le sumamos la realidad de que muchos puestos de gendarmería con personales fueron redireccionados al conurbano y a distintas provincias para hacer frente a los temas de inseguridad, ¿no? Entonces,
nos encontramos con una vulnerabilidad importante, mayúscula, en el tema de las fronteras, ¿no? Entonces, esto es una realidad que hay que asumirla, hay que volver, hay que ir sobre la radicalización, hay que ir sobre nuevos destacamentos de gendarmería, hay que ir sobre la federalización de los distintos organismos de contralor, que esta es una segunda variable que en los últimos años se han adormecido en la materia contra el crimen organizado, o contra la criminalidad económica y organizada. La unidad de información financiera no actúa de manera coordinada, no se ha federalizado lo que se tiene que federalizar, no se han puesto agencias en las provincias centrales, la FIP no ha coordinado sus tareas relacionadas con el análisis financiero, contable de los grupos que conforman estas organizaciones criminales. El seguimiento e investigación de la ruta del dinero. Exactamente. El Ministerio de Seguridad tiene toda una subsecretaría dedicada al crimen organizado y al lavado de dinero que no actúa de manera coordinada con esta unidad de información financiera. Esto simplemente para dar algunos ejemplos de cómo los organismos de Contralor han quedado adormecidos en los últimos años. Entonces vos como una de las primeras causas identificás una gran extensión del territorio, para decir sobre la gente, con unas fronteras totalmente descuidadas. Es decir, puede entrar, salir cualquier cosa por todo lo que son nuestras fronteras, porque la gendarmería, o por lo menos los puestos de gendarmería, no son lo suficientes y no hay un nivel de radarización puntual en el tema de la frontera. Exactamente. Okay. En el mundo de la tecnología, de los drones, sí, de la radarización, nosotros estamos muy atrasados. Fronteras descuidadas. Exactamente. El segundo es un Estado adormecido en esta materia, por desconocimiento, por falta de capacitación, por falta de recursos, por distintos factores, por decisión política, pero adormecido, en donde considero debe ser una cuestión central en la lucha contra el crimen organizado, que es ir tras la ruta del dinero, ir tras las huellas de su dinero. No solo por el tema del delito de lavado de dinero, delito autónomo, que conlleva seguir la ruta, sino también para acumular prueba de los empresarios del delito, que se esconden detrás de las estructuras, y que si uno no hace una búsqueda de su ruta del dinero, se hace muy difícil probar su participación y su autoría como jefes de estas organizaciones. Claro, además con ese dinero expanden su negocio y con ese dinero corrompen a los distintos actores que lo tienen que controlar, la policía, los jueces y la política. Exactamente. Con ese dinero se produce lo que se habla en el mundo de la criminología como una carrera del delito. Claro, es un facilitador, digamos. Van creciendo las estructuras clandestinas del delito, estas empresas del delito, que empiezan a competir con la estructura legal. Se genera y se amplía la estructura del mercado informal, ajeno a la estructura del Estado, y entonces empieza a aportar trabajo, empieza a aportar escuela, empieza a aportar todo lo que el Estado debería aportar. Es lo que se llama el Estado paralelo, el otro Estado. ¿No? En ese sentido, una preguntita. Porque yo no conozco, y tiene que ver con esto que decías de la eficacia en la investigación del lavado proveniente del narcotráfico. ¿Hay condenas en Argentina contra esta situación, digamos? En estos momentos contamos con 4 condenas. Es un delito difícil de probar en sí mismo. Se ha avanzado sobre esto. La verdad que hay que reconocer que en los últimos 3-4 años, la Procelac, alguna modificación legislativa, ha avanzado en esta materia, pero bueno, es un camino que recién empieza, y que viene de un camino de parálisis muy importante, ¿no? Otra cuestión también para tener en cuenta es la falta de estadísticas, que te impide hacer un buen diagnóstico y ver en dónde se realizan, cuáles son los delitos que se cometen, dónde se cometen, el tema de cómo administrar los recursos de la justicia, ¿no? Del Ministerio Público, de la Procelac, de la Unidad de Información Financiera, de los juzgados federales. No hay estadísticas ni confiables ni no confiables en este caso. Ya no es las estadísticas del INDEC, que no son confiables para algunos. Acá directamente desde el año 2010, 2011 no hay estadísticas sobre las materias relacionadas contra la criminalidad organizada. Eso es tremendo, Roberto. ¿Quién sería el organismo encargado o no está esa función determinada en cabeza de algún organismo puntual, la de realizar las estadísticas, de llevar adelante un poco las mediciones? Bueno, la Secretaría de Seguridad, el Ministerio de Seguridad de la Nación tiene una división, una dirección o subsecretaría que se debería dedicar a esto. Y el Ministerio de Justicia también podría y debería dedicarse a esto desde la Subsecretaría de Política Criminal, ¿no? Después también hay leyes que ha dictado el gobierno
en los últimos años que son propensas a recibir los activos procedentes del delito, ¿no? A reinvertirlos en nuestro país. Por ejemplo, la ley de blanqueo de capitales. Quiero aclarar que yo estoy a favor de que los estados soberanos realicen, según sus necesidades y sus criterios, un plan de blanqueo. Esto no está prohibido en el derecho público internacional. Cada país puede realizar estos planes de blanqueo. El tema es cómo lo vamos a realizar. Este plan de blanqueo que está vigente desde mediados del 2013 a la fecha, que se va ampliando cada 3 meses, se va ampliando por decisión unilateral del Poder Ejecutivo. Ya se viene ampliando por 9ª vez, ¿no? Es un plan muy deficiente desde el momento en que tiene 2 características que para mí son, no quiero decir alarmantes, pero son preocupantes. Una de ellas que permite el blanqueo, ¿no? Con dinero en efectivo, con el sistema bolsón. Es decir, una persona va a un banco y según lo que dice la ley de blanqueo actual vigente, uno va con 5 millones de dólares en un bolso, lo presenta en el banco y automáticamente ingresa al blanqueo. La AFIP y el sujeto obligado del banco no le pueden preguntar, y no le preguntan, el origen real y concreto de esos activos. Es decir, los controles para determinar el origen de esos activos es tan deficiente como que el narcotráfico, el crimen organizado podría blanquear sus activos con la misma facilidad que un evasor, que son los dólares que quiere captar el Estado que desarrolla el plan de blanqueo. Una amnistía y que va orientada a la reinversión de dólares o activos no declarados en el Estado que los quiere repatriar. Pero acá, al no preguntar el origen y al no exigir transferencia bancaria o determinar su origen, como sí lo hacía el plan de blanqueo del 2009, que fue mucho más prolijo que este, yo diría que el plan de blanqueo del 2009 se ajustaba a los requisitos internacionales, este no, lo que produce es un efecto contrario de lo que se quiere. Lo que se quiere es recaudar más, y cuando vos asimilás la conducta del evasor, que es el que querés captar, con la del narcotraficante, lográs que el evasor se asuste y no quiere incorporarse al sistema de blanqueo, porque no confía en el propio sistema. Entonces, eso es una de las características que nos da el tema del plan de blanqueo vigente, ¿no? Además, entre otras normas que son facilitadoras, si se quiere, de la inserción del crimen organizado en nuestro país. Y cuando hablamos de crimen organizado en estas características, no pensemos solamente en los grupos, en los carteles de la droga, cartel de Juárez, cartel de Medellín, como históricamente han venido a nuestro país y ha habido investigaciones en ese acá sentido. En Rosario los monos, ¿no? Exactamente. Pensemos, yo diría en paralelo y quizás hasta primordialmente, en las organizaciones criminales intermedias, pequeñas, pero que están en crecimiento. Las pymes. Las pymes, en los barrios. En los barrios carenciados, en las ciudades, que venden su droga a nuestros jóvenes, que acumulan el producto de esa droga, los billetes en pesos en los distintos barrios, que son direccionados y coordinados por los jefes de esas organizaciones, que los utilizan como soldados, territorios en donde el Estado no está presente, abandonó a sus ciudadanos. Yo estuve almorzando, tomando mate con el padre Pepe en 2 o 3 oportunidades, lo fui a visitar ahí a la Carca, y él me decía que el Estado no está presente. No solamente es una cuestión de que no hay calles. No, hay una ausencia absoluta. Hay una ausencia absoluta, no está la policía, ni siquiera los controles relacionados con la venta de droga. Con lo cual, yo creo que el Estado y los organismos de contralor y las fuerzas de seguridad tienen que ir a esos lugares. Sería bueno la federalización, por ejemplo, de la unidad de información financiera. Cuando hablas de federalización estás hablando de nacionalización, o sea, que esté en el poder del gobierno nacional. O sea, siempre en el poder del gobierno nacional, pero a venir agencias de análisis de prueba para que puedan interactuar y trabajar en las distintas conjunto provincias, con los jueces federales en las distintas provincias, o por lo menos en las provincias más sensibles. Te escucho, Roberto, un poco para intercambiar esto que estás diciendo, que realmente es muy interesante. La realidad es que, efectivamente, cuando un país tiene baja institucionalidad, es propenso directamente a que el delito tome los barrios, las ciudades. Cuando se habla de baja institucionalidad me estoy refiriendo no solo a una ausencia del Estado en el control preciso y efectivo de las fronteras, sino también a una ausencia del Estado en materia estadística, como vos decías, a una ausencia del Estado en los controles institucionales que tienen que ver con los blanqueos, la ruta del dinero. Es decir,
habla de un debilitamiento institucional fuerte en nuestro país y que eso ha generado un avance importante por parte del narcotráfico. Dos preguntas tengo muy concretas para hacerte en este sentido. El tema, ¿cómo ves la creación de una DEA argentina? Si eso es posible, si es factible. Y por el otro lado, ¿cómo ves el tema del Código Procesal Penal en este sentido? El nuevo código, naturalmente, ¿no? Bueno, vayamos al primer tema. Sí, yo diría que los principales candidatos a presidente, incluyendo los dos que han quedado para el balotaje, han propuesto la creación de un organismo federal institucional que aborde toda el país de una manera especializada, específica y profesional, ¿no? Se trata, a mi criterio, habría que ver los planes en concreto, que no han sido mostrados en concreto, pero en definitiva, por lo que he escuchado, se trata de una reorganización de los recursos que ya existen, que se encuentran muchas veces desperdigados. Para que tengamos una idea, por ejemplo, existe en la Argentina, reguladas, activas, con marco legislativo acorde, marco normativo, 26 agencias de inteligencia, creadas a nivel institucional. A mí me da la sensación que, al margen de la escasez de información que existe de cómo funcionan estas agencias, me da la sensación que un país coordinado contra el crimen organizado, con 26 agencias funcionando en las distintas provincias, delegaciones, con su jefe, sus presupuestos independientes, me parece que es no tener inteligencia. Es no tener inteligencia o tenerla para una cosa distinta a lo que tiene que ser. Entonces, una de las ideas es reorganizar las 26 agencias de inteligencia. Esto, recuerdo, uno de los candidatos lo expuso con detalle y de manera bastante profesional, que fue en el caso de Ernesto Sanz, que escribió un libro donde le dedicaba uno de sus capítulos al tema de la reorganización de las 26 agencias de inteligencia que existen. También tenemos instituciones que no trabajan en conjunto ni cooperan. Tenemos, por ejemplo, agencias dedicadas al lavado de dinero en el Ministerio de Seguridad, en la UIF, en Cancillería, en la cuestión que tiene que ver con lo de ellos. Las distintas fuerzas de inteligencia de las que me refería también realizan tareas relacionadas con la criminalidad organizada y el narcolavado. Es decir, no hay una sistematización, una coordinación. Yo no creo tampoco en la municipalización de estas tareas. Yo sí creo que el vecino está requiriendo de mayor seguridad en su territorio más inminente y le va a golpear la puerta a su municipio, al intendente. Claro. Y el intendente reacciona, y uno de los requerimientos principales es, bueno, hagamos una fuerza de seguridad municipal. Pero tampoco creo, la acepto como idea inminente y necesaria, pero no puede ser parte de un plan estratégico contra el crimen organizado, porque la droga se vende en esas organizaciones débiles a nivel institucional. Si hay organizaciones débiles a nivel institucional, donde no hay controles antilavado, donde no hay controles anticorrupción, donde los municipios no están protegidos, ni controlados, ni monitoreados por la Oficina Anticorrupción y por los distintos organismos de Contralor, vos no le podés dar el territorio más inminente a la venta de droga, a la trata de personas, a la esclavización de las personas, a la compra y venta de armas de manera clandestina, a los robos y demás, a una policía municipal. Absolutamente. Estamos hablando con Roberto Durrié, quien es doctor en Derecho de la Universidad de Oxford y especialista en temas de lavado, narcotráfico y crimen organizado. Como estarán escuchando, yo quiero hacer una pregunta más sencilla y preguntarte, ¿hay salida, Roberto? Digo, ¿podemos salir de esta situación? Por supuesto que hay salida. La situación del país no es, por suerte, no es como la de México o como la de otros países. Creo que el narcotráfico, y vos lo mencionabas hace un rato, Agustín, o lo mencionaba por acá, tiene que ir de la mano del tema de la corrupción, ¿no? Porque con su dinero uno de los condimentos es avanzar sobre la corrupción, sobre el crimen organizado y sobre el lavado de dinero, que son tres mecanismos que van unidos entre sí. El crimen organizado necesita de la corrupción, y esto es uno de los indicadores que lo ayudan a desarrollarse, porque necesita de la impunidad, y necesita también de saber qué va a hacer con su dinero, dónde lo va a reinvertir, dónde va a construir poder, para poder hacer que la ingeniería criminal sea cada vez más útil, efectiva y amplia, para crecer como empresa delictiva. Entonces hay que abordar, entre otras cosas, esas tres facetas de manera transversal, multilateral: decisión política,
hay que retocar un montón de cuestiones que hacen a distintos ministerios. Había una idea dando vueltas que era crear el Ministerio de la Transparencia, Efectividad del Estado y, si se quiere, narcocriminalidad, como para abordarlo desde esa perspectiva. Porque además, Roberto, además de la articulación entre el propio Poder Ejecutivo, también está esto que hablabas vos, la visión política y que esto sea una política de Estado y que haya cooperación entre los distintos poderes del Estado Nacional, judicial, que el Poder Ejecutivo y en conjunto con el Poder Judicial y el Poder Legislativo actúen en forma conjunta y con representación de todos los espacios políticos. ¿Qué te parece al respecto de la iniciativa? En realidad, el primero que levantó la cuestión del narcotráfico y fue que viene la voz más fuerte que se escuchó y que a partir de la cual los políticos empezaron, por lo menos en lo que yo he visto, digamos, los políticos empezaron a poner este tema en la agenda, fue primero la Iglesia y después la Corte Suprema viene haciendo algunos pasitos al respecto. Quería preguntarte qué te parece la iniciativa de esta comisión creada recientemente por la Corte Suprema. Me parece excelente, es absolutamente necesaria, y que en el próximo gobierno esta comisión, integrada por jueces federales, camaristas federales, principalmente penales, de todo el país, muy federal, se ponga a coordinar tareas, grupos de trabajo con el resto de los dos poderes. Esa es la esencia también de esta comisión, y así debería ser la intención del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo próximo a cambiar, ¿no? Claro, y agrego una cosa más, porque yo lo que veo también es que muchos jueces que dan esta batalla de forma honesta y lo más eficaz que pueden con las pocas herramientas que tienen, los veo muy solos. O sea, yo veo al juez que llevó la causa contra los monos ahí en Rosario, y lo ves un poco solo, no por esta ausencia del Estado también y de política de Estado y decisión política. No sé cómo la estás viendo. Bueno, sí, una de las quejas de los jueces federales de distintas provincias es eso, ¿no? Que no les bajan recursos, no hay capacitación para sus empleados, no hay presupuestos, no hay secretarías especializadas contra el narcotráfico. Hay un proyecto de ley del radicalismo, de Morales y Sanz, que se hizo ley, pero después hay que darle vida a esta ley, que es la creación de secretarías para los juzgados federales, secretarías contra el narcotráfico y la criminalidad organizada. En ese sentido, Roberto, para ir concluyendo, en muchas ocasiones tienen más recursos el narcotráfico que el Estado mismo. No solo hay una ausencia, una falta de recursos por parte de la justicia federal o los organismos que tienen el deber de custodiar esto, sino por el otro lado te encontrás con bandas que manejan recursos muy superiores. Es decir, hay una lucha desigual en eso. Sí, en algunas zonas, sí, sin lugar a dudas, hay una lucha muy desigual, sobre todo en el norte de nuestro país, según lo que dicen los propios jueces, ¿no? Sí. Cuando uno los escucha, los informes que ellos hacen, sus inquietudes, es que no dan abasto con las causas, no logran prevenir ni reprimir lo suficiente, y sí, la verdad es que en algunas zonas calientes es así. Muchas gracias, Roberto, la verdad que espectacular esta charla, súper interesante, y por favor que sea un tema bien de agenda para el próximo presidente. Será así, si Dios quiere.